¿Y cómo la están pasando? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué pasó, Vicente? Gerardo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Falta... Hola, Luis Arturo, ¿cómo estás? Bien, bien, mano, ¿cómo estás? Qué bueno que Muy están bien, por aquí, aquí. que nos vemos, ¿sí? Ahora sí, sin máscaras que nos amordacen las opiniones ni nada por el estilo, ¿no? Sí, muy bien, sí. Como ustedes saben, Vicente va a ser el moderador de la mesa, va a recibir, Vicente, vas a recibir ahí en el chat las preguntas y las haces partícipes a los compañeros, ¿no? Creo que ellos también ven las preguntas, ¿no? No que todo el mundo va a ver para que no se llamen a juicio ni perjuicio. Ya dentro de un momentito abrimos, yo doy la bienvenida y ya dejo el timón en manos del capitán Chente Francisco. ¿Ok? Perfecto. Ya, estamos. Pues muy buenas tardes, son las 3 de la tarde, hora El Paso, centro ombligo de la literatura mexicana en este momento, y a nombre del Departamento de Lenguas y Lingüística de la Universidad de Texas en El Paso, del Grupo Editorial León y de la Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, les doy la más cordial bienvenida a la mesa del Border Noir al género, al periodismo infrarrealista. Y los presentes y ponentes son nuestro amigo Gerardo García Muñoz de Purdue y A&M University, José Salvador Ruiz del Imperial Valley College y el coordinador de la mesa y moderador de la misma, Vicente Francisco Torres de la UAM Azcapotzalco. Cedo la palabra a nuestro amigo Vicente Torres para que presente la mesa, todo lo que convenga y lo organice a su entera conveniencia. Muy bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Quienes participamos en esta mesa lo hacemos sobre todo por el trabajo que hemos hecho en relación con la narrativa policial y el periodismo de investigación. Yo creo que lo más prudente es que sigamos el orden en que están los nombres en el programa, y pues te toca abrir a ti, Gerardo García, de la Universidad, ya lo dijo Luis Arturo, de Prairie View. El trabajo más cercano que tiene al tema que nos convoca es su libro titulado El enigma y la conspiración, del cuarto cerrado al laberinto neopoliciaco. Entonces, pues empezamos contigo, Gerardo. Bueno, pues muchas gracias por mencionar ese libro que publiqué hace tiempo sobre el policíaco mexicano. Y hoy, esta tarde, voy a compartir una parte de mi investigación sobre el policíaco mexicano. Y voy a hablar de Martín Solares. Me voy a enfocar solamente en una de sus novelas. Entonces voy a comenzar. Martín Solares ha construido una de las producciones más notables del género negro en México. Los Minutos Negros, publicada en 2006, y No Manden Flores, en 2015, se desarrollan en ciudades imaginarias del estado de Tamaulipas. Son juzgadas por la proliferación de la criminalidad surgida desde las entrañas del poder político y asimismo de organizaciones practicantes del delito en sus diversas manifestaciones. Por su parte, 14 Colmillos, de 2018, y Muerta en el Jardín de la Luna, de 2020, se ambientan en un escenario cosmopolita, el París de 1927, donde se respira la atmósfera intelectual de los movimientos vanguardistas y en el que se cometen una serie de asesinatos enigmáticos investigados por un detective francés. Esta presentación se enfoca en Los Minutos Negros,
en la cual se relata una serie de crímenes perpetrados en la década de los 70 del siglo anterior. Ambientada en la ciudad imaginaria de Paracuán, Los Minutos Negros entrelaza dos planos temporales: el presente narrativo, transcurrido en los últimos años de los 90 del siglo anterior, y ese escenario del asesinato de un joven periodista, y una larga retrospección centrada en el hallazgo de los cadáveres de varias niñas sacrificadas un par de décadas atrás. Las investigaciones desnudan la red de intereses políticos enfocados en borrar las huellas del asesino. Los Minutos Negros está compuesta por 3 partes. La primera, titulada Mil Lagunas tiene su memoria, sucede en el presente narrativo, a finales de la década de los 90. Un joven periodista de la Nota Roja, Bernardo Blanco, aparece asesinado mediante un ritual ejercido por organizaciones criminales. Las primeras sospechas apuntan a los narcotraficantes colombianos que operan en contubernio con nativos de la ciudad. El detective encargado de investigar el crimen es el agente Ramón Cabrera, conocido con el mote de El Macetón, un veterano de la fuerza policíaca. El rápido arresto del supuesto asesino siembra dudas en el agente Cabrera. Además, el ritual de ejecución muestra imperfecciones que ponen en tela de juicio su autenticidad. Tal vez una mano invisible pretende esquivar el brazo de la ley al dirigir las sospechas hacia una pista falsa. El examen del material periodístico almacenado en la hemeroteca municipal traza un minucioso paisaje de la historia de Paracuán. Allí, en el cementerio de papel, yace sepultada la cronología de una época que Cabrera pugnará por iluminar. Descubre las noticias del asesinato de 4 niñas. Las sospechas recaen en un personaje influyente, pero con extraña rapidez, la policía detiene al presunto homicida, un chofer repartidor que, sometido a los rigores de la tortura, confiesa su culpabilidad. Cabrera nota un hecho inquietante. Los asesinatos de niñas continuaron después del encarcelamiento del Chacal, como se le bautizó al criminal invisible. La segunda parte, la ecuación, abarca 300 páginas y contiene el informe escrito por el periodista asesinado sobre los crímenes de 1978. Y el personaje central es Vicente Rangel, quien intentará resolver el crucigrama de las niñas ultimadas. Los contornos de la fase esquiva del Chacal se van configurando de manera más clara en el decurso de las pesquisas. El corrupto sistema policíaco encarnado por Joaquín Taboada, alias El Travolta, se interpone en las indagaciones de Rangel. Las acciones de Taboada sugieren un intento de proteger al Chacal por tratarse de una persona relacionada con el poder. El arresto del Chacal efectuado por Rangel culmina en fracaso. Las conexiones del asesino con el poder político, es hermano del dirigente estatal del sindicato de maestros, determinan su liberación no por medio de recursos legales, sino por la brutalidad de elementos pertenecientes al aparato represor del Estado. Los agentes de la infame Dirección Federal de Seguridad, por órdenes del presidente de la República, Echeverreta, llegan a Paracuán para borrar las huellas que incriminan al multihomicida, lo cual implica la ejecución sumaria de los policías que lo arrestaron. En la tercera parte, titulada La espiral, el flujo narrativo después de la larga retrospección retorna al presente, la década de los 90. Joaquín Taboada ahora es el comandante de la policía de Paracuán. Una frase sintetiza el inicio del declive del corrupto Taboada, y cito: hay un momento en la vida de todo hombre que éste comienza a petrificarse. Su caída se precipita por la aparición del cadáver de una niña que muestra el mismo modus operandi del Chacal. Durante el interrogatorio al que le someten al gobernador, el procurador y el comandante de la Policía Judicial de la capital de Tamaulipas, se sugiere que el asesino múltiple ha vuelto a atacar, lo cual contradice la supuesta culpabilidad del repartidor, que aún sufre reclusión penitenciaria. Taboada no puede explicar la falta de pruebas del caso del Chacal y afirma que él mismo las destruyó. ¿Cuáles eran esas pruebas? Probablemente información manipulada para incriminar a un inocente, pero también datos que pudieran implicar al verdadero perpetrador.
El crítico Gustavo Forero arguye la hipótesis de que el poderoso dirigente del sindicato de maestros, Edelmiro Morales, se ha convertido en gobernador del estado. En el terreno sembrado de cadáveres subyace la intervención del poder político. Los hilos de la justicia son manipulados por fuerzas que controlan a su albedrío la existencia de una sociedad inerme frente a la violencia ejecutada por el Estado mexicano. La práctica de culpar ciudadanos inocentes de delitos que han suscitado el escándalo público se arraiga en las entrañas de las instituciones policíacas. En los textos incluidos en el volumen La Era de la Criminalidad, Federico Campbell reflexiona sobre el rostro poliforme del poder. En el capítulo Inventione, traza una sucinta genealogía en clásicos del tema: Cicerón, Thomas Hobbes, Francis Bacon, Hannah Arendt, Norberto Bobbio, Octavio Paz, y arriba a una afirmación de inquietante actualidad en México. Y cito: el poder adultera la realidad, la moldea según sus necesidades y la impone a los demás, a través de uno de sus gestos más agresivos, la propaganda y la prefabricación. La distorsión de los hechos tiene por meta construir un relato alterno, repetido hasta el hartazgo, para lograr el convencimiento en la masa de la veracidad incontestable de una realidad única, emanada desde las eminencias del poder. En los minutos negros, la rápida aprehensión del supuesto chacal, motivada por la indignación pública, ilustra lo denominado por Campbell la cultura de la prefabricación. Y cito: vivimos, pues, en un país en el que no solo se ve con naturalidad el ejercicio cotidiano de la tortura y el gobierno de los policías, sino en el que, además, predomina la cultura de la prefabricación. Todos los días se le monta a alguien, se le inventan cargos, como en los años dorados de la Inquisición. Se colocan indicios para poder acusarlo y termina la cita. El chivo expiatorio es René Luz de Dios, un chofer repartidor que, no obstante numerosos testimonios a su favor y de documentos que demostraban su inocencia, se le sometió a torturas y fue condenado a una prolongada reclusión. El narrador emite un juicio que radiografía la fatalidad de las víctimas inocentes frente a un poder arbitrario, y cito al narrador de la novela: cuando el Estado tiene la voluntad de perjudicar a un individuo, no hay nada que pueda detenerlo. Termina la cita. El objeto de la prefabricación es construirle una nueva identidad al individuo, despojarle de su pasado de ciudadano obediente a las leyes del contrato social y dibujarle un rostro que exhibiera por siempre las facciones de la infamia. La prefabricación de la culpabilidad de René Luz de Dios se adhiere a los mecanismos de la ilegalidad. En otro texto, titulado El poder policíaco y que está incluido en la era de la criminalidad, Federico Campbell comenta los reportajes del periodista Pascual Salanueva sobre el asesinato del magistrado Humberto Enrique Tirado en 1990, y cito: siempre que se prefabrican culpables es para encubrir a alguien. De lo contrario, no entraría en funcionamiento esa operación tan imaginativa de la policía. Y termina la cita. Edelmiro Morales, líder local del poderoso sindicato de maestros, uno de los pilares corporativos del Estado priista, recurre al poder federal para proteger a su hermano, el verdadero homicida múltiple. El escenario de los crímenes pone en escena la corrupción de la que es partícipe el cabecilla magisterial, y cito: el año pasado el profesor Edelmiro había construido escuelas para acrecentar su poder. Los edificios eran imprácticos, en el estilo de la peor arquitectura de los 70, con luz y ventilación inadecuadas, diseñadas por capricho y contra toda la lógica, sin salidas de emergencia. El profesor Edelmiro tenía una estrategia. Cuando terminaban de construirlas, reparaban que no había presupuesto para sostenerlas, lo cual no era grave porque ya habían pagado a la constructora. Algunas cerraron a los pocos meses. Por la ciudad aún puede verse lo que resta de ellas, y termina la cita. Allí, en esas construcciones abandonadas, el chacal cometió los feminicidios. El escenario resulta doblemente simbólico. El espacio procreado por la corrupción es el teatro donde se engendra la violencia criminal
delitos que permanecen impunes por sus ramificaciones políticas. Y aquí termino. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. De nada. Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra a José Salvador Ruiz. El doctor es profesor en Imperial Valley College y pues la producción que nos acerca es el conjunto de libros que ha publicado sobre la narrativa criminal de la frontera. Entonces, le damos la voz a Salvador. Bien, muchas gracias, Vicente, por la invitación a esta mesa y gracias a la Universidad de Texas en El Paso y a los organizadores por la invitación. En efecto, entonces voy a compartir algunos apuntes de una investigación en curso que he llamado Border Noir, ¿no? Apuntes sobre las obras precursoras de la narrativa policíaca en la frontera norte. El 23 de abril de 1921, Dashiell Hammett visitó Tijuana. Se montó una borrachera de proporciones épicas y regresó al campo Kearney, a una clínica de tuberculosis en San Diego, aún ebrio y sin un centavo. Si hubo un rincón que no conocí del pueblo, debió haberse escondido mientras estuve ahí, le escribió a Josephine Dolan, su futura esposa. Esa borrachera le alcanzó para 2 cuentos y además para echar las bases de la narrativa policíaca fronteriza por medio de una prosa y una mirada hard-boiled que serían emuladas posteriormente por otros escritores norteamericanos en la revista Black Mask y otras revistas pulp. Fue así como Tijuana es parte esencial de 2 de sus primeros relatos, Día de Permiso o Holiday, de corte autobiográfico y publicado en la revista New Pearson en 1923, y La Herradura Dorada o The Golden Shoehorse, publicada en noviembre de 1924 en la revista Black Masks. Sin embargo, la producción o la ficcionalización de la frontera por escritores mexicanos no empieza, por lo que sabemos hasta el momento, sino hasta los años 30, para luego no dejar huella hasta finales de los 80 y principios de los 90. El Border Noir abreva, a diferencia del concepto más metafórico de la frontera, de lo regional, de lo geográfico. Es un producto cultural marcado por la geografía, infundido en una región binacional de una historia y una cultura específicas, pero no por eso homogénea. Al contrario, está asignado por la heterogeneidad, por un choque y una negociación continuas con el otro, ya sea el inmigrante mexicano, el turista norteamericano, el refugiado, el fundador chino, el agente fronterizo, etc. En el Border Noir, el crimen es visto por un lente consciente de su historia, de su geografía también, es decir, del hábitus fronterizo. En efecto, como lo dice Humberto Félix Berumen, en la literatura producida en la región fronteriza, y aquí aplica el Border Noir, cito, la frontera no fue asumida como un espacio abstracto, sino como un espacio imbuido de historia, incluso como un lugar de saberes, y en ese sentido involucrada, además, en la desmitificación de la frontera y sus numerosos estereotipos, fin de cita. Es decir, más allá de los temas y ciertos elementos característicos que puedan abordar los escritores del Border Noir, en su producción destaca más, cito, una narrativa permeada estéticamente por el mismo espacio fronterizo, absorbido textualmente como espacio físico, problemático y claro, con sus especificidades sociales, culturales y lingüísticas. Fin de cita. Agregamos que todo lo anterior pasa por un filtro noir en estos escritores, ¿no? Es decir, por el registro de la criminalidad que acaece o acontece por la vecindad, por la frontera. Es también, como todo policial alternativo, una narrativa de la impunidad, que lo mismo puede narrar crímenes pasionales hasta los efectos más devastadores del neoliberalismo predatorio y el narcotráfico incluso. Si bien podríamos trazar el germen de la narrativa criminal norteña y en cierto sentido de la fronteriza, a libros de viajes como el del sacerdote francés Henri Alry o a los relatos de José María Barros de los Ríos, me parece que el Border Noir, en la franja fronteriza, se gesta en los años 30, cuando después de una década de vivir la proliferación de casinos, cantinas, prostíbulos y todo tipo de negocios furtivos, los escritores de las ciudades fronterizas empiezan a ficcionalizarlas.
Después de Día de Permiso y La Herradura Dorada de Hammett, Tijuana vuelve a aparecer como el escenario literario, pero ahora en la novela Tijuanaín de Hernán de la Roca. Con ella tenemos una novela precursora de alguna manera de este tipo de literatura, ya que representa esta región fronteriza con un registro del policial, con algunos tropos del policial. No se trata, de hecho, de una novela policíaca o una novela negra en sí. Más bien, estamos frente a una novela moralista que retrata la perdición, el examen de una mujer caída, como diría Gabriel Trujillo Muñoz, su descenso al purgatorio fronterizo en una Tijuana que encarna la leyenda negra, con casinos, contrabando, cantinas, prostitución, drogadicción y bootleggers. En la novela, Gloria Zaragoza encarna al tropo de la mujer fatal. Es, y así nos lo dice Leobardo Sarabia, cito, traficante de licor, corsaria de los mares del norte, apostadora indiferente y mujer fatal bajo el nombre de Tijuana Inc. Fin de cita. El enfoque de la novela es, pues, más allá de la clave noir, esa mujer ciudad, su perdición y su redención postrera. Propongo, pues, que este borde noir nace, de hecho, en Mexicali, con obras tempranas como los relatos La acusación de lodo, de Reinaldo Aguirre, publicado en la revista Misterio en 1934, La cruz volteada del cementerio de Pedro F. y Ramírez, Pérez y Ramírez, perdón, publicada en la revista Pegaso en 1936, y la novela El puñal de oro de Luis Vargas Piñera, publicada originalmente como cuadernillo en 1934, acá en Mexicali. La lectura de estas obras, particularmente de los cuentos y la novela El puñal de oro, arroja la presencia de características y temáticas compartidas entre ellos. Destacan la aparición de detectives privados, periodistas, policías corruptos y el registro de crímenes fronterizos, particularmente el narcotráfico, así como el actuar de las mafias chinas del barrio llamado La Chinesca en Mexicali. Tanto Pedro Pérez y Ramírez como Reinaldo Aguirre fueron periodistas. Y según la crónica de Pedro Ramírez, Aguirre emigró a la Ciudad de México en 1934, año o mismo año en que se publicó el cuento en la revista Misterio. En cuanto, bueno, perdón, es decir, no solo se conocían, sino que muy probablemente acudían a tertulias y veladas literarias que se celebraban en la Escuela Cuauhtémoc desde finales de los años 20 y publicaban en periódicos como El Nuevo Mundo, mismos que también protagonizan estos relatos. En cuanto a Luis Vargas Piñera, fue director de la Escuela Cuauhtémoc y posteriormente delegado de la Secretaría de Educación bajo la dirección de José Vasconcelos. Fue un hombre siempre ligado a la educación, pero también a la política y a la literatura. Fue el mismo Pérez y Ramírez quien rescató esas novelas, El puñal de oro y otra que no había mencionado, Los aventureros de Mexicali, en un suplemento cultural llamado Postdata a finales de los 60 y se fue publicando semanalmente. Todo lo anterior nos permite asumir que durante esos años se leía, se discutía entre un grupo de periodistas y escritores la novela policíaca. Ya en los cuentos, los detectives de Aguirre y Pérez Ramírez se acercan más al modelo detectivesco clásico. Incluso Lombardén, así se llama, menciona a Sherlock Holmes. No son tipos cínicos y duros como sus contrapartes hard-boiled. Sin embargo, sí registran, sobre todo en la acusación de lodo, el tono de denuncia y la desconfianza ante las autoridades. Voy a permitirme citar del cuento. Una vez en su oficina en la calle Azueta, Lomborón colocó un citatorio en el tablero de despacho para su minúsculo y ocasional personal de agentes, García, Partida y Espinosa. Los tres habían sido policías urbanos, habían sido separados de la fuerza policial por ser demasiado perspicaces y celosos en el cumplimiento de su deber. Mexicali presenta un aspecto raro y contradictorio. Hay una rígida intolerancia para determinados corruptores, delincuentes y viciosos, pero por otra parte, también hay mafias chinas, una de ellas, la Lung Sing Tong, que parece tener la exclusiva, una especie de monopolio sobre la importación apenas ocultada de estupefacientes y su expendio también apenas disfrazado. Partida, García y Espinosa, no estando dentro del secreto del disimulo oficial intencionado, habían descubierto a varios agentes traficantes de armas heroicas, con un gran cargamento de enervantes. Y al aprenderlos y rendir parte al jefe policial, la respuesta había sido 3 ceses perentorios e inmediatos. Quizá por eso mismo los había
ocupado Lomborón. Fin de cita. Algo similar ocurre con la novela El Puñal de Oro, donde se anticipan temáticas que caracterizarían al neopolicial nacional, asesinatos de periodistas, corrupción, tortura, de la que nos acaba de hablar Gerardo, es decir, otras temáticas de denuncia social, ¿no? Si bien la novela está escrita en un registro noir, El Puñal de Oro, subyace también, como en Tijuana Inn, una preocupación moralista muy marcada, característica también del nacionalismo mexicano de esos años. La novela abre con el descubrimiento del cuerpo sin vida del director del diario Mercurio. La trama gira alrededor de la investigación que llevaría a la captura de los asesinos, que en este caso sería Lolita Eguiluz, perdón por el spoiler, cautiva de la heroína y también enviada o ordenada por el líder de la mafia china asentada en Mexicali. Esta aparición de la mafia china no es una cuestión de exotismo, no es una cuestión de mero tropo policíaco, ¿no? La presencia de esta mafia en la novela da fe del aspecto histórico característico del border noir. No se trata de un recurso exótico, sino que registra la diáspora china que se asentó en la ciudad y ha formado parte esencial de ella. Para los años 20 ya eran una comunidad establecida, con una economía pujante, un barrio chino llamado La Chinesca y con dos logias enfrentadas ideológicamente y también disputándose el control del tráfico de opio, como ya lo registraba en el cuento anterior Reinaldo Aguirre. Otro aspecto relevante en la novela es la denuncia del Estado como opresor, es decir, otro tema que se aparecería después en lo policial. Y la relación con la prensa también. De hecho, los primeros sospechosos del asesinato no son los chinos, sino la policía misma. Se acusa de prácticas chayoteras. El gobierno quita subvenciones a los periódicos críticos y premia a los aduladores. Y aquí cito de la novela. Mercurio no estaba solo. La prensa del territorio era unánime contra el gobierno y varios periodistas fueron obligados al destierro en la vecina población americana de Caléxico, en donde tampoco hallaron seguridades, pues a Herculano Bocanegra, director de El Alacrán, trataron de secuestrarlo con fines aviesos en la propia población norteamericana y participando también los mismos agentes policíacos que habían balaceado a Fernández. Fin de cita. Le llaman territorio, puesto que en ese entonces Baja California aún no era estado. Vemos pues temáticas que se presentarían posteriormente en el complot mongol o en todo el neopolicíaco posterior a los 70. ¿No? Y creo que el tiempo se me acaba, entonces vamos a finalizar aquí. Lo que me intentaba señalar pues es que estas obras precursoras del border noir mantienen cierta ingenuidad también y optimismo, que no se verá más ya en la narrativa del border noir posterior a los 90, ¿no? Es decir, estas obras precursoras todavía mantienen cierta ingenuidad, cierta idea de resolver el crimen. En los dos cuentos y en la novela que aquí comentamos, los crímenes se resuelven y en ese sentido se parecen más a las novelas detectivescas. La diferencia radicaría en que, si bien se captura al asesino, el orden social no se restablece, porque en gran medida ese orden social nunca existió. Y con esto entonces finalizo para proseguir. Gracias. Muy bien, Salvador. Pues yo soy profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco y preparé un texto titulado Periodismo infrarrealista. Hace una decena de años, aproximadamente, la Fundación para las Letras Mexicanas me solicitó la entrada de literatura policíaca para la enciclopedia que editan. Se estilaba que los becarios leyesen el artículo y dieran su opinión sobre el mismo. Como reiteré lo que había dicho en mi libro Muertos de Papel, los muchachos me sugirieron ampliar el texto con las que eran llamadas en ese entonces narconovelas. Eran los días en que algunos escritores y periodistas mantenían encendidas polémicas sobre la naturaleza de la literatura del norte y el narcorrelato. Creía que las novelas, si se basaban exclusivamente en los episodios sangrientos, estaban en desventaja con las planas rojas de los diarios y el periodismo en libros,
como años después lo llamó Jesús Lemus. Yo estaba escribiendo un libro sobre la novela de la selva en América Latina y atendí el asunto apenas lateralmente. Sin embargo, la duda quedó en mi pensamiento porque conocí algunos libros de los ya famosos narconarradores y no creía que de esas plumas llenas de solecismos saliera lo que con tanto entusiasmo celebraba la mercadotecnia. Pronto me di a la tarea de indagar si las narconovelas eran policíacas y para explicarme el contexto histórico y político, empecé a leer el periodismo en libros. Resultaron fascinantes Los Señores del Narco, México en Llamas, Fin de Fiesta en Los Pinos, Los Cómplices del Presidente, El Traidor, de Anabel Hernández, y El Cártel Negro, de Ana Lilia Pérez, entre otros. Encandilado por tanta canallada y tanto despojo perpetrados por los gobiernos prianistas, llegué a los libros de Diego Enrique Osorno. No encontraba cómo y en dónde ubicar estos libros que tenían verdaderos destellos literarios, a pesar de que su objetivo central no era hacer literatura. Y Diego Enrique Osorno me dio un asidero. Él había publicado, entre otros libros, El Cártel de Sinaloa, La Guerra de los Zetas y País de Muertos. Diego no ignoraba los arduos libros de Anabel Hernández y Ana Lilia Pérez, que eran producto de años de investigación en archivos, lectura de expedientes criminales, reportajes y entrevistas con los protagonistas nacionales y extranjeros. Algunos de esos periodistas fueron amenazados de muerte y salieron al exilio por atentar contra las versiones oficiales que justificaban tanta sangre y despojo de la nación. Mientras buscaba cómo cuadraban en el ámbito periodístico y social estos testimonios, Diego Enrique Osorno empezó a hablar de periodismo infrarrealista, hecho que remitía a autores como Santiago Papasquiaro, José Vicente Anaya y Roberto Bolaño, quienes también se referían a sus escritos como realismo visceral. Esta era una señal indudablemente literaria. Osorno había cobrado conciencia de que algunos de esos libros, o parte de ellos, constituían una escritura artística, lo cual se demostró más adelante con una biografía que escribió Ricardo Ravelo, Osiel, Vida y Tragedia de un Capo, conocidos como La Creación de los Zetas, pero ante todo mostraba los elementos psicológicos y sociales que habían conformado esa personalidad violenta, contradictoria y ambiciosa. Diego dijo que el periodismo infrarrealista proponía el alejamiento de las estadísticas y las versiones oficiales para entregar la situación del país mediante historias literarias, agregaría yo, que fijaran los acontecimientos en la mente de los lectores. Esta lección la tomó del español Carlos Reza Nestares, quien sostiene que se necesita explicar la realidad con microhistorias. Pero la apuesta de Osorno iba más lejos. Escribió un manifiesto que valoraba la ética del periodista y celebraba la actitud asumida ante la violencia y los hechos sangrientos. No pedía una actitud políticamente correcta, sino una versión honrada de los hechos. Diego Enrique Osorno estaba proponiendo hacer un periodismo de a pie, tomando en cuenta todos los elementos sin desechar lo que se ha llamado cultura del narco, llevar el asunto más allá de la política y las ideologías, reportear las muertes para buscar su lado humano, más que celebrar la disquelucha de Felipe Calderón Hinojosa contra el narcotráfico. De hecho, solo los lectores de boletines en las televisoras, los locutores de radio y los columnistas a sueldo le hacían eco a las versiones oficiales, porque Renato Ravelo, Jesús Blancornelas, Luis Astorga, Francisco Cruz, Marcela Turati, Jesús Esquivel o Julio Scherer, para citar solo algunos, estaban empeñados en explicar, indagar, relacionar y hasta denunciar el baño de sangre en que nos sumieron los gobiernos neoliberales. Así como Carlos Monsiváis en Viento Rojo y Carmen Boullosa y Mike Wallace en Narcohistoria
documentaron el tiempo en que Estados Unidos necesitó que México cultivara estupefacientes para enviarlos como analgésicos y estimulantes a sus soldados en la Guerra Mundial, primero, y en la Guerra de Corea después. Anabel Hernández historió los días en que las drogas se movían sin grandes sobresaltos, cuando los traficantes entregaban maletas llenas de dólares para las altas autoridades y no para políticos, funcionarios de medio pelo y policías. Anabel Hernández y otros periodistas mencionados arriba hicieron la dilatada crónica de cómo fueron surgiendo los distintos grupos delincuenciales a partir de 1920. Las clicas fueron bautizadas como cárteles después del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, por semejanza con el cártel de Cali, para manipularlos y protegerlos al mismo tiempo, pero también por comodidad expresiva. Guillermo González Calderoni, el policía de Carlos Salinas de Gortari, empezó a usar el término. Estos grupos que se multiplicaron como hongos y fueron aglutinados por Vicente Fox en 2001 bajo el estandarte de la Federación, quisieron ser controlados por el Estado. Quiso Fox que el grupo de Sinaloa dominara a todos los demás para arreglarse con uno solo, y Calderón demencialmente intentó prolongar la misma historia. Hizo que el cártel de Sinaloa se enfrentara contra todos los demás grupos, y en medio quedaron los ciudadanos comunes, que empezaron a ser designados como daños colaterales. Calderón llamó pandilleros a los jóvenes asesinados en Lomas de Salvarcar y guerrilleros a los estudiantes caídos afuera del Tecnológico de Monterrey. Por estos grupos delincuenciales empezaron a desfilar y saltar de un cártel a otro, hijos, padrinos, cuñados, sobrinos, aliados, primos y compadres, que nos hicieron sentir inmersos en el mundo novelístico de Gabriel García Márquez, en donde se repiten los nombres y apellidos para confundir a los lectores no avesados. Mucho periodismo en libros fue publicándose año con año. En ocasiones la información se repetía, pero también se ampliaba y se contrastaba. Cuando llegó el gobierno del presidente López Obrador, vino una verdadera avalancha en la que estuvieron Genaro García Luna, el Señor de la Muerte, de Francisco Cruz, el licenciado de Jesús Lemus, y hasta Felipe el Oscuro, de la periodista argentina Olga Warnat. Estos reportajes de investigación o periodismo en libros muy a menudo se convertían en narraciones literarias. En ocasiones, el dramatismo de los hechos, la calidad de la escritura o la paradoja en que se hunden los protagonistas de esta historia líquida nos hace pensar que estamos leyendo un cuento o parte de una novela. Si el periodismo infrarrealista propone impactar con historias la conciencia del lector, los libros aquí mencionados y gran parte de los raudales de crónicas publicadas participan, en menor o mayor medida, de esa condición, de tal manera que el problema ya no es cómo llamar a ese aluvión de textos, sino saber que le disputan el interés a los lectores de novelas y cuentos. Periodismo en libros, reportajes de investigación, novelas y cuentos tejen una malla en la que se debate la realidad mexicana. Sintomáticamente, también hoy asistimos a un interés renovado por la nota roja, otra arteria de este sistema circulatorio de tanta prosapia en la cultura mexicana, desde el Libro Rojo de Manuel Paino y Vicente Riva Palacio. La nota roja se cuela en las ficciones de Bernardo Esquinca, J.M. Servín y Antonio Guadarrama Collado. En el ensayo de Pablo Picato titulado Historia Nacional de la Infamia, en congresos como el auspiciado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuya memoria se titula Nota Roja, lo anormal y lo criminal en la historia de México. Y también en los diferentes cortometrajes basados en la vida del fotógrafo Enrique Metinides, cuyas fotografías de choques, atropellados e incendios se exponen en los museos y se venden como obras de arte. Entre el conjunto de libros que se han publicado sobre la violencia generada por el narcotráfico,
necesito destacar los escritos por Jesús Lemus, porque encarnan un fenómeno que es dominante en la literatura mexicana contemporánea. Su caso fue paradigmático porque Felipe Calderón lo mandó eliminar por haber divulgado que Cocoa Calderón, su hermana, le pidió apoyo a Servando Gómez Martínez, la Tuta, el líder de la familia michoacana primero y de los caballeros templarios después, para obtener la gubernatura de Michoacán. Gracias a la intervención de Reporteros Sin Fronteras, Lemus se salvó de morir, pero fue confinado en el penal de Puente Grande, Jalisco, en donde convivió con la crema innata de los asesinos o la primera división de los maleantes, como decía un presidiario demente. Gracias a su estancia de 3 años en ese penal de máxima seguridad, pudo escribir Los Malditos, primera y segunda partes, libro capital, producto de las notas que redactaba, recién llegado al penal, con un lápiz y en papel sanitario que su esposa iba almacenando. Cuando lo sacaron de las celdas de castigo en donde permanecía desnudo sobre planchas de cemento, pudo almacenar una decena de libretas con anotaciones que usó para escribir sus libros. Se llame periodismo infrarrealista o periodismo en libros, el trabajo de Lemus participa de la literatura tanto como del periodismo. Su reclusión en Puente Grande le permitió convivir con Rafael Caro Quintero, con el Mochaorejas, con sicarios y militares, pero sobre todo con personajes menos famosos que, dadas las condiciones trágicas de sus vidas o su disparatada relación con la realidad, son hombres de excepción. Son parte de la fauna humana que ha sucumbido a la fascinación del crimen, pero que la escritura de Lemus los presenta con todas sus contradicciones, en sus demenciales altibajos. Lemus pone en escena a personajes que la prensa ha hecho repudiables, pero que gracias a su pluma se humanizan y resultan hombres que pasaron por un mal momento y se dejaron arrastrar por las fuerzas oscuras que ni ellos sabían que guardaban. Es claro que antes de llegar a las prisiones de máxima seguridad, debieron pasar por los hospitales psiquiátricos, pero eso no anula que en los libros sean personajes con distintas honduras, atormentados por los complejos y las carencias. Si hace meses dije que mi tema de participación sería el periodismo infrarrealista, hoy descubro que la expresión se queda corta ante el fenómeno cultural que estamos viviendo. Y concluyo esto no a partir de los libros de Diego Enrique Osorno, sino de los de Jesús Lemus. Sus obras participan del reportaje criminal, de la nota roja y de la literatura, porque entregan seres humanos complejos que tienen la desgracia de no ser personajes literarios, sino seres construidos con su sangre, con sus dramas, sus locuras y las injusticias que han padecido, como fue el caso del mismo escritor. Un teórico de la literatura diría que esta mixtura de libros nos tiene todavía en el posmodernismo, pero yo no quiero acudir a esa expresión aséptica que demerita lo que estamos viendo y leyendo. Estamos ante una nueva literatura, excelentemente escrita, muy lejana del Libro Rojo de Rivapalacio y Manuel Paino. Si pudiera modificar el nombre de mi participación, acudiría a Giovanni Papini para titularla Palabras y Sangre. Bueno, eso fue el texto que preparé. Ahora supongo que vendrá alguna pregunta o reclamo y pues en lo que llega algún mensaje, yo te quisiera preguntar, Salvador, yo he leído, creo que un par de libros, Fuegos Cruzados y otro que hiciste con este médico, ¿cómo se llama? Gabriel. Sí, y en esos libros ustedes historian los antecedentes, como tu mismo texto con que participaste, pero quienes no vivimos en esa región, quienes no consultamos esa prensa, pues difícilmente conocemos este material.
Entonces yo te quiero preguntar si no han preparado alguna antología con estos textos pioneros. De hecho, esta investigación, digamos que está en curso. La novela la descubrí, y esto lo quité de la ponencia para ahorrar tiempo. La novela la descubrí fortuitamente en el Archivo Histórico de Baja California. Descubrí un capítulo y toda la saga de la investigación, hablo de la novela de Vargas Piñera. Tomó 2 años para recopilar la novela en sí, toda completa, porque estaba dispersa y ni siquiera el periódico lo tenía. En una tesis reciente de Jorge Palafox, Letras Asesinas, ahí él publica fotocopiado o escaneado, mejor dicho, el texto de la acusación del lodo de 1934. Entonces yo no tenía conocimiento, por ejemplo, de ese cuento, y todavía no se publica la novela de Piñera. Entonces justo estamos trabajando en la publicación de una antología que se llame Mexicali Noir o algo por el estilo, donde recopilaremos estos textos pioneros, digamos, con algunos otros que ya incluimos en Expedientes Abiertos, que es el texto o el libro que comentas. Ahí sí ya teníamos conocimiento de la cruz volteada del cementerio del 36, pero no de esta acusación del lodo, ni de la novela de Vargas Piñera. Entonces, estamos trabajando en eso para que salga un libro con estos cuentos, y como son novelas cortas, quizá también les incluyan las novelas, ¿no? Incluso estoy traduciendo una novela de un norteamericano, pero que también está situada en Mexicali. Entonces la idea es de que se recopilen varios textos escritos sobre la frontera, tanto de escritores norteamericanos como mexicanos, ¿no? Entonces en eso trabajamos. Muy bien. No tenemos ningún mensaje por aquí. No se aparecen los organizadores tampoco. Ahí hay una pregunta. Pregunta 1. Hablando del periodismo infrarrealista, ¿qué piensan del documental Vaquero del Medio? Yo no lo conozco. El mediodía. Está en Netflix, sé que está en Netflix, pero como yo estoy viendo acá del otro lado, todavía no llega en el Netflix norteamericano, entonces no he tenido la oportunidad de verlo, no podría opinar. ¿Tú, Gerardo? Yo no tengo Netflix. Entonces, estoy peor. ¿Alguna otra? Bueno, pues si no hay reclamos y no se aparece Luis Arturo Ramos. Ahí está. Y tomando un aperitivo, no sean malos, ¿no? Pues nada más, pues muchísimas gracias, Vicente, Gerardo, José, por su participación y sobre todo por el apoyo, lo cual apreciamos muchísimo en estos tiempos de pandemia. Entonces, los saludo muy afectuosamente y espero que el año próximo ya nos veamos cara a cara, como corresponde y como debe ser. Y también quiero invitarlos para las 5 de la tarde, hora del Paso, a la mesa El Antropoceno, Crisis Climática y Literatura Mexicana, con los participantes Luis Felipe Lomení, Mónica Nepote y Francisco Cerratos. Les mando un abrazo muy fuerte y otra vez muchas gracias. Bueno. Gerardo, un gustazo. José Salvador, a ver si encuentras los mensajes que cambiamos, ¿no? Sí, te mando los libros. Órale, pues. Nos vemos, Luis Arturo. Igualmente, Vicente. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Ahora.